وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y todos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Entonces comenzamos con el permiso y con la ayuda de Dios a ver con detalle los pilares de la fe. Entonces, los pilares de la fe son la base de la fe que debe tener todo musulmán. Es la fe básica, por eso se llaman los pilares de la fe. O sea, son pilares, ¿no? O sea, que son considerados una base. Entonces, en primer lugar, los argumentos del Corán y de la Sunna como dos fuentes sagradas del Islam y de las que los musulmanes toman el conocimiento acerca de su religión, pues Dios dice en el Corán, el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, diciendo, no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros, y dicen, oímos y obedecemos, perdónanos, Señor nuestro, que ante ti retornaremos para ser juzgados. Entonces, esa es la prueba del Corán, que habla de los pilares de la fe, ¿no? De las que estamos hablando. Entonces, y también Dios dice en el Corán, hablando del último pilar de la fe, que es el destino, he creado todas las cosas con una predestinación. Con una predestinación en el capítulo 59, en el capítulo La Luna, a la ayah 49. Y también en la Sunna, que es la segunda fuente, los hadices, veremos inshallah qué es el Corán y cuáles son sus argumentos, qué es la Sunna o qué son los hadices y cuáles son sus argumentos más adelante, si Dios quiere. Pues en un hadith narrado por Umar ibn al-Khattab, en que el ángel Gabriel vino en forma humana preguntando al profeta Muhammad en presencia de varios compañeros, y cuando le preguntó sobre la fe, le dijo que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el destino o en la predestinación, sea agradable o desagradable. Entonces, estos son los pilares de la fe, que son los 6. Creer en Dios, creer en sus ángeles, creer en sus libros sagrados, creer en sus mensajeros, creer en el día del juicio final y creer en el destino o predestinación o el decreto, sea agradable o desagradable. Nuestra clase de hoy es generalmente sobre el primer pilar de la fe, que es creer en Dios. Y en este pilar vamos detallando todo lo que está relacionado con él. Entonces, creer en Dios o la creencia en Dios implica creer en lo siguiente: 1, en su existencia; 2, en su señorío o soberanía; 3, en su divinidad o se llama también unicidad; 4, en sus buenos nombres y atributos. Repito, creer en Dios implica creer en su existencia, en su señorío o soberanía, en su unicidad o divinidad y en sus buenos nombres y atributos. Entonces, como están viendo en el título de la clase, pues estamos con el primer eje, que es creer en su existencia, creer en la existencia de Dios. Cabe señalar que hablar de la existencia de Dios no era necesario, no era fundamental por los profetas y mensajeros que fueron enviados por Dios. ¿Por qué? Porque la gente ya por naturaleza creía en Dios, y por naturaleza cree que Dios existe. Entonces,
los profetas y mensajeros fueron enviados a la gente para hacerles recordar que Dios, el verdadero, el único, es el único que merece ser adorado. Hablándoles del monoteísmo, del que el que merece ser adorado es solamente el Creador, el único Dios que existe y el verdadero, y que es uno solo. También creen que Él es el soberano, que Él es el creador. También creían que Él es el creador, que Dios es el soberano, que Dios es el que controla el mundo, es el que permite, digamos, la lluvia, etc., ¿no? Entonces, pues los profetas y mensajeros, el mensaje fundamental de ellos era hacer recordar a la gente y enseñar a la gente que se ha desviado del camino que el único que merece ser adorado es solamente Dios. Pero, con la apariencia de filosofías en los últimos años o en los 2 últimos siglos, de que sobre la existencia de Dios, sobre también otros dioses por los romanos en la época de los romanos, etcétera, pues y también hoy en día que existe lo que se llama el ateísmo y lo que se llama también gente que rechaza la existencia de Dios o que no lo reconoce. Entonces es necesario hablar de los argumentos de la existencia de Dios antes de hablar de que Dios es el único que merece ser adorado y que es el único que es el creador, que es el que nos ha creado y el que nos controla, el que controla todo cuanto existe, etc. Entonces, en primer lugar, ya es necesario y de suma importancia hablar de la existencia de Dios, los argumentos de la existencia de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos más fe y también para las personas que tienen una duda en la existencia de Dios, sepan con la ayuda de Dios que Dios existe, con argumentos que inshallah vamos a tratar durante 3 clases más o menos. Esta es una de ellas, es la primera, para afirmar y confirmar que Dios existe, con argumentos tanto naturales como razonables y lógicos, ¿ya? Entonces, como están viendo en el título, el primer eje es creer en su existencia. Para afirmar la existencia de Dios, pues hay argumentos, naturales, es decir, que han nacido o que han nacido con el ser humano o que el ser humano ha nacido con ellos, y también argumentos lógicos o argumentos vistos, ¿ya?, irrazonables, y también argumentos escritos, por ejemplo, el Corán es uno de los argumentos, como veremos, de la existencia de Dios, y también, bueno, la súplica y el contacto que tiene el ser humano con Dios también es un argumento, como vamos a ver, inshallah. Entonces, en estas 3 clases vamos a ver los argumentos de la existencia de Dios. Espero que estén apuntando o que estén tomando apuntes, ¿ya?, de la información importante. El primer argumento de la existencia de Dios es la inclinación natural. En árabe se llama al-fitra. En español se llama la inclinación natural o la naturaleza humana. Es decir, lo innato. Es decir, con lo que nace el ser humano. Estamos hablando del ser humano. No estamos hablando ahora de ninguna religión, ¿ya? Porque esos argumentos son... no hablamos en esos argumentos de la religión, sino hablamos de humanos, sin hablar cuál es su religión, ¿ya? Entonces, la inclinación natural se llama o lo innato, es decir, con lo que el ser humano ha nacido. Por ejemplo, todos los sentimientos que tenemos de temor o miedo,
tristeza, también amor, alegría, felicidad, hambre, sed, etcétera, son sentidos o sentimientos que han nacido con nosotros, que no hemos aprendido o que no hemos adquirido con el tiempo o en la escuela o a través de una formación, sino es algo que ha nacido con nosotros. Cuando tenemos una herida, un corte, pues sentimos dolor, sentimos un dolor, obvio. Cuando necesitamos comida, sentimos hambre. O cuando necesitamos tomar agua, pues sentimos sed. O al sentir sed, eso quiere decir que el cuerpo necesita agua, necesita hidratarse, etc. Entonces, esto es lo que significa más o menos la inclinación natural. También lo que significa al-fitra o la inclinación natural o la naturaleza humana es un sistema, como se ha dicho, es un sistema que nace, o que existe, es un sistema que existe en el cuerpo humano. Es un sistema que existe en el cuerpo humano. Y también la inclinación natural es todo lo que es todo lo innato, es todo lo innato. Por eso Dios dice en el Corán, conságrate al monoteísmo, la inclinación natural con la que Dios ha creado a toda la gente. Dios ha creado a la gente con esta inclinación, con esta naturaleza humana que está dispuesta para aceptar la religión, para aceptar la fe, para tener fe en Dios y traducir esa fe en acciones. También significa que que el ser humano nace con el sentir creyendo o sintiendo que tiene un creador, que tiene un Dios, que tiene un Dios que le ha hecho existir, en la tierra. ¿Ya? Por esta razón, las personas que pasan por situaciones difíciles, o cuando pasan por una desgracia, o cuando están enfrentando un accidente o muerte o enfermedad grave, lo que sea, pues el ser humano le nace acudir a Dios. Le nace acudir a Dios. Aunque antes, no lo estaba adorando. Aunque antes, no pensaba en Dios. ¿Ya? Le nace acudir a Dios y pedir. Aunque, hay personas que, supuestamente que no dicen, que no creen que es Dios, sino es una fuerza superior o lo que sea. Bueno, no importa por el momento. Están acudiendo a lo que ellos no saben cómo se llama. ¿Por qué? Porque no tienen religión, por ejemplo. ¿Ya? A lo que ellos no saben cómo se llama o qué es exactamente, o quién es, o tiene forma o no tiene forma, sino, acuden a él. Algunos lo llaman Dios, algunos piden, necesidad, etc. Entonces, cuando las personas tienen una necesidad urgente o tienen una enfermedad grave o un accidente, o cuando están por morir, pues acuden a Dios. Entonces esto quiere decir, eso es lo que se llama, lo que significa, pues la inclinación natural. Eso es la inclinación natural que ha funcionado, que ha tenido su función, que se ha contactado
con su originador, con su creador. ¿Ya? Entonces, también otro ejemplo, el bebé recién nacido, pues todos sabemos y estamos muy seguros de que cuando estaba en el vientre de su mamá, pues no recibía conocimiento alguno. Es imposible. Todos estamos de acuerdo de esto. Entonces, al nacer y cuando la mamá le da el pecho, él sabe, o sea, con qué órgano va a absorber la leche. O sea, no es con su nariz, no es con su mano, no es con su oreja, no es con su ojo, sino es directamente va al pecho de la mamá con sus labios, con su boca. Con sus labios y con su boca. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha acercado al pecho con otro órgano que no sea la boca? ¿O por qué todos los bebés absorben, digamos, cuando la mamá les da el pecho, pues acercan la boca y no acercan otra cosa, no acercan otro órgano? Y otra pregunta, ¿por qué absorben con los labios y con la lengua? Entonces la pregunta es, ¿quién les ha enseñado esto? ¿Quién? O sea, no han tenido, o sea, recién nacieron, hace 2 horas o 3, o 4, o un día, o 2 o 3 días. Depende de la situación en que está la mujer para darle de lactar o no. Entonces, esa es la pregunta y la que tenemos que hacer. ¿Quién le ha enseñado, o sea, tomar el pecho con su boca y no con otro órgano? ¿Y quién le ha enseñado a absorber la leche con sus labios y su lengua? Y también con esa parte de los dientes de arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que Dios, o sin mencionar el término Dios, que su creador, pues, le ha puesto ese conocimiento en él. O que esta persona o este bebé nace con ese conocimiento. Otro ejemplo, ¿por qué todos los bebés que cuando necesitan algo, todos se expresan con el llanto? Todos llorando para llamar la atención a la mamá o al papá o a otra persona, digamos, informarles que tiene un dolor o que necesita comer o que tiene sed o que necesita, o sea, por ejemplo, cambiar los pañales, etcétera. ¿No? O sea, ¿por qué todos se expresan con el llanto? Supongamos si no hubieran tenido un creador único, pues digamos, habría una diferencia en la forma de cómo llama la atención al mamá o al papá o a quien sea. ¿Ya? Entonces, si no, uno se expresa con el llanto, otro se expresa con, no sé, con otra cosa que no me viene a la mente porque nunca hemos visto. ¿Ya? También, ¿por qué toma las cosas con su mano? ¿Y por qué que cuando al tratar de caminar, camina con sus pies, no con sus manos? O no con otro, digamos, órgano. ¿Que por qué cuando escucha una voz, digamos, pues está tratando de ver de dónde ha venido, ¿no? Este sonido, esta voz? O sea, ¿cuál es el origen de esta voz? O sea, hay un montón de ejemplos sobre la inclinación natural. Hasta los que supuestamente dicen que
que rechazan la existencia de Dios o que se llaman ateos, que no tienen una explicación cuando dicen Dios mío. Es decir, cuando se asustan y se expresan con esa expresión, se expresan con esa frase, Dios mío, oh my God, ¿ya? En todos sus idiomas. ¿Por qué no tienen una explicación? O sea, no encuentran una explicación. Y si le preguntas, dice que no, yo no creo en Dios, Dios no existe. Yo creo que Dios no existe. Y él acaba de mencionar a Dios. Y a veces juran por Dios, siendo él no cree en él, no cree que existe. No cree que existe. Eso es la inclinación natural. Eso habla, o sea, del fondo. Eso sale del fondo del cuerpo humano. O sea, no es algo que el ser humano puede, digamos, puede determinar. No es algo que el ser humano puede definir o puede determinar o lo puede pensar. Eso no, eso sale, esa expresión sale sin pensar, sin darse cuenta. Porque el susto viene, o sea, de manera involuntaria. Así que la expresión que tú dices también sale de manera involuntaria. Es decir, sin haberlo pensado, ¿ya? Y, o sea, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Entonces, hasta también en los animales vemos la inclinación natural. Animales también recién nacidos bueno, también saben dónde toma la leche o en qué parte del cuerpo del animal, ¿ya? Toma la leche, y también con el mismo, o sea, con la boca, no con sus patas ni con su cabeza ni nada, sino con su boca. Y conocen a sus mamás también. O sea, hay también, hay unos animales que, que matan, o sea, cuando la mamá una vez da a luz a este animalito, ella muere o se mata. Entonces, ese animalito que, o sea, cuando crezca y, o sea, y también hace lo mismo, también se muere o se mata, o sea, depende de algunos animales, y también cuando da a luz o cuando concibe, digamos, su animalito, hace lo mismo sin verlo, sin ver que su mamá, o sea, se ha muerto o se ha matado, sino eso quiere decir que ese conocimiento, o sea, lo ha puesto alguien en él. Lo ha puesto alguien en él, porque él nunca ha visto esto, nunca ha aprendido esto. Entonces, eso es lo que significa la inclinación natural. O sea, con que todo ser humano fue nacido. Con que todo ser humano fue nacido. ¿Ya? Esta inclinación natural puede desaparecerse con el tiempo. O sea, hay personas que sí, digamos, se les desaparece esa inclinación natural con que han nacido, debido a muchos motivos, debido a recibir enseñanzas falsas y también ir poco a poco cambiando o creyendo en algo que va en contra de la inclinación natural o que va en contra de la naturaleza humana en que Dios ha creado al ser humano. Entonces se va a desaparecer, pero es o sea, en pocos casos. Son casos, son casos raros, ¿ya? Entonces, el ser humano que Dios le ha creado con esa inclinación natural, y que también el ser humano nace con el instinto humano
o la naturaleza humana, pues está dispuesto, está preparado, ¿ya?, para recibir la fe, y por eso Dios mandó libros sagrados y envió profetas y mensajeros para que fueran el ejemplo ante el ser humano. Y o sea, Dios ha creado al ser humano, digamos, dispuesto, preparado para recibir esa fe de los libros sagrados y de los profetas y mensajeros. Entonces, con eso llegamos a culminar la clase de hoy. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haya sido fructífera, de beneficio y útil para todos ustedes. Inshallah, con la ayuda de Dios y con su permiso, el miércoles continuaremos con los argumentos que afirman la existencia de Dios. Entonces, si tienen preguntas, ya saben que están en grupos de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp pueden hacer, inshallah, las preguntas. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos beneficie con ese conocimiento, que nos guíe al buen camino y que nos perdone los pecados y que nos recompense por asistir a esta clase de religión, que en el Islam es considerada un acto de adoración si lo tomamos con esa intención. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.